Muchísimas gracias, Pablo, por hacer la llamada. Simplemente para eso, para comentar también un poco cómo ha sido tu experiencia dentro del programa. Así que nada, empezamos y cuéntanos lo primero, ¿no? Un poco quién eres, qué es un poco lo que haces, dónde juegas, para también conocerte un poco más. Muy bien, me llamo Pablo, soy de Madrid, juego también aquí en Madrid en la zona pues, amateur, puramente amateur. Mi nivel, digamos que bastante bajo. Empecé a jugar, pues yo diría que fue en abril de 2025, porque me fue poco a poco convenciendo a mi hijo y me enganchó la cosa. Y bueno, pues llegado un momento pensé que si quería mejorar mi juego tenía que hacer algo más y por eso estoy aquí. Justo te iba a decir que como muchos empezamos, ¿no? Que empezamos y nos quedamos ahí como enganchados, ¿no? Porque es un Sí, deporte como que engancha mucho. En tu caso, pues ujú, con tu hijo, que además juegas con él ahora, así que muy sí, bien para compartir también esa afición. ¿Cómo nos conociste también, Pablo, a nosotros? O sea, ¿fue por redes? pues ¿Fue por tu hijo por también? redes sociales, concretamente por Instagram. Vale, genial. ¿Y cómo era? Cuéntanos también un poco, ¿no? ¿Cómo era tu situación antes de comenzar con nosotros? Porque, bueno, yo sé, ¿no? Que venías del tenis y cómo era también un poco Sí, todo eso previo, a pero ver, mm, lo primero, a ver, ahora mismo soy bastante mayor, o sea, tengo 61 años y empecé a jugar el año pasado, un poco antes de cumplir los 61. ujú, Eh, yo he jugado al tenis desde los 11 años hasta los 22, 23, que, bueno, pues que lo dejé porque ya no iba a conseguir más nivel y entonces me suponía demasiado esfuerzo para compaginarlo correctamente con la carrera y la finalización de los estudios y tal. Pero sí, en Madrid llegué a los primeros grupos de segunda categoría. Estaba a punto de entrar en la primera categoría de tenis de Madrid, pero bueno, lo dejé. Eh, He seguido jugando al tenis esporádicamente bueno, pues mi hijo fue el que empezó a jugar, aunque juega al fútbol, empezó a jugar al pádel bueno, pues el año pasado me empezó a convencer para que jugáramos contra sus primos y tal. ujú. Y me empezó a gustar y al final pues me busqué al mismo profesor que me enseñó a jugar a él, que es conocido bueno, pues empecé digamos, a entrenar o a perfeccionarme y me enganché. O sea, me enganché hasta convertirme en un enfermo del pádel. Y de cara, por ejemplo, ahí, Pablo, a entrar con nosotros, o sea, ¿cómo era también un poco, qué te hizo o sea, cómo era tu situación antes de entrar o qué te hizo contactar Pues con nosotros, ¿no? Porque imagino que... no, pues a ver, lo primero, el deseo de mejorar. Lo segundo, el que empezaba a ver que cuando empiezas a jugar, pues ya cuando juegas, no ya un par de horas, sino ya empiezas a sumar 7, 8 horas a la semana. No hay día que no tengas un problema de algún tipo. Si no es que tienes una metatarsalgia en un pie, es que te rompes un aductor o que tienes contracturas en todas las partes del cuerpo, que descubres músculos que no pensabas que existían. Y entonces, pues, oye, eh, no voy a dejar de hacer esto porque me gusta mucho, porque me siento muy bien cuando lo hago. Pues si quiero seguir haciéndolo con esta intensidad, tengo que hacer algo más. Claro. Y, y- y bueno, pues como muchas de las cosas que veo en Instagram tienen que ver con el pádel, pues empezaron a salir programas de ese tipo y al final me apunté al primero que me salió. Vale. Y Y no, o sea, nunca tuve, como decirte, nunca tuve ninguna duda de pensar, y esto a distancia, y tal? No, porque estoy acostumbrado a hacer en mi vida un montón de cosas a distancia, ujú. con lo cual no me parecía que en todo caso el problema no iba a ser de quien me lo proponía, sino que el problema sería mío si lo hacía o no lo hacía. Nada, en tu caso, la verdad que el cumplimiento ha sido muy bueno, de ahí también los resultados. Hablando de esa parte también ahora, Pablo, de más de resultados, ¿en qué ves que has mejorado en estos meses o qué ves que te estamos ayudando principalmente en estas diferentes áreas como jugador? A ver, primero, fuera de pista, digamos, fuera de pista,
Mi cuerpo ha sufrido un cambio, lo estábamos comentando antes. Mis piernas están muchísimo más fuertes, para Ujú. empezar. Eh, He perdido mucha dimensión de cintura, he perdido peso y ya todo se ha trasladado dentro de vistas que me siento mucho más ágil, me siento mucho más confiado, con mucha más seguridad de que puedo llegar, de que puedo mantener un peloteo más largo y que no necesariamente voy a acabar saliéndose los pulmones por la boca y, y que ahora mismo llevo 2, 3 meses sin ninguna lesión. Y bueno, hacer con las sobrecargas normales de, pues si un día juntas un partido más una sesión de preparación en casa, pues hombre, ver si con 61 años no te molesta algo, pues entonces tendría que estar haciendo otra cosa. Le Eh, pasa... Perdón, dime. no, no, eso que el cambio realmente es importante. Qué bueno. Nada, te iba a comentar ahí que le pasa también a los de 30, ¿no? Que al final, pues cuando entras, ¿no? En el bucle de entrenar, trabajar, ¿no? Ujú. Entrenar físico, pues alguna que otra molestia, ¿no? Que podemos tener, pero en tu caso concreto, pues también habías entrado pues para poder jugar más al pádel, que lo hemos Sí, conseguido, para sí, tener menos dolores, que también lo hemos conseguido, para esa pérdida también, ¿no? De circunferencia, ¿no? De perímetro de la ujú. barriga, también de peso, que también lo vamos consiguiendo, así que genial por ese lado. Últimas dos por mi parte, Pablo. Te las hago el tirón. La primera es simplemente si le recomendarías el programa o no lo recomendarías o a quién se lo recomendarías. Y la segunda, ¿qué es lo que más has valorado, lo que más valoras tú del programa, lo que más te ha gustado a ti a nivel personal del programa? Vale, la primera, yo se lo recomendaría a cualquiera, y porque aunque no lo parezca, o sea, aunque pueda parecer lo contrario, no exige tanto esfuerzo, Ujú, exige un poco de disciplina y obligarte, porque hay veces que es verdad que lo que menos te apetece al volver a casa o irte al gimnasio o ponerte en casa con los materiales que tienes a hacer algo de esto, pero yo se lo recomendaría a cualquiera, pero sobre todo a aquellos que tienen ya una determinada edad, que les engancha este deporte y que se frustran porque no llegan, porque ujú, hoy me duele esto, mañana me duele aquello, y realmente no se dan cuenta que no tienen la forma física pues, para jugar 4, 5, 6 horas a la semana. ujú. Y yo eso se lo recomendaría con toda seguridad, porque, no porque lo van a notar, porque es un trabajo específico que hace que estés mejor y por lo tanto estés más a gusto en la pista. Y luego la segunda que me he perdido. Ha sido mi problema que te he hecho las dos del tirón, Pablo. Nada, ¿qué era lo que más has valorado tú, por ejemplo, ahí del programa? El seguimiento, O sea, así lo sinceramente. dejamos Sí, así, sí, ¿no? Con la palabra y sí, ya sí, está. lo puedes dejar así tranquilamente, el seguimiento. Sí, Muy sí, bien. el seguimiento, que a veces se hace un poco pesado, pero que luego lo piensas y dices, bueno, oye, si encima están ahí encima de ti, pinchándote, pues mejor, porque si llegas, empiezas y te dejan ahí que hagas lo que quieras, por no lo haces, pero si Claro. están encima de ti, pues es más probable que, aunque solo sea por el orgullo de este tío, no me va a dejar a mi mal. Nada, en ese sentido, al final, aunque seamos un poquito pesados, es justo para lo que dices, ¿no? Para que también lo hagáis, para Claro. conseguir esos resultados Ujú. y para que de verdad pues veáis esos cambios. Pues muchas gracias, Pablo, por la llamada. Espero que pueda ayudar también a algún que otro jugador a ver que es posible conseguir también esos resultados. Y nada, cualquier otra duda, cualquier otra cosa que necesites, me dices.